Quiero hacer una oración para continuar. Si me siguen desde ahí, desde su lugar, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente, Señor, con vida y de poder ver la luz de este nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy nos permite, Señor, seguir avanzando, Señor, seguir buscando la manera, Señor, de, de transmitir lo más mejor posible, porque es tu palabra, Señor. Se trata de ti y también se trata de nosotros, los humanos, los que nos conectamos, Señor, porque somos importantes para ti. Pongo en tus benditas manos, Señor, este tiempo en el cual, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la palabra que necesitamos, que cada quien agarre la parte que necesita, la parte que le toca, Padre. En el nombre de Jesús ponemos pues este tiempo y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos al libro de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 15, que dice de la siguiente manera: aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, lo bajaron, y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Y bueno, pues aquí podemos ver que Jesús, pues todavía estaba en su ministerio. Antes de ir a la cruz, todavía andaba en las calles dando la palabra, ayudándole a la gente. Y en esta ocasión, pues fue a aquel poblado, ¿sí? Fue a aquel poblado y vio que llevaban, pues iba pues, un grupo de gente que llevaban a enterrar a un joven. Y Jesús vio a la mujer. La mujer no le dijo nada, no le pidió nada, nada, solamente Jesús la vio. Y quiero ir aplicando para nuestra vida esta palabra. Jesús la vio y dice que tuvo compasión de ella. Aclaro, no lástima. Tuvo compasión de ella porque Jesús le alcanzó a ver su corazón, su mente, su espíritu, alcanzó a ver su estado emocional, que iba muy abatida la mujer, pues era el único hijo que tenía y ya lo llevaban a enterrar. Iba a un sepelio cuando Jesús entró a la ciudad y vio a esta mujer y tuvo compasión de ella y le dijo, como muchas veces a nosotros nos ha dicho, pero no alcanzamos a escuchar, y le dijo: no llores. Le dijo: no llores. Imagínate la angustia de la madre, que era su único hijo, ¿sí? Y bueno, pues Jesús tuvo compasión de ella. Dice la Biblia que Jesús se acercó al féretro, lo bajaron los que lo llevaban al piso, tocó el féretro, cosa que entre comillas, bueno, nadie debía hacer eso en aquel entonces, porque se contaminaba, ¿sí? Era inmundo ya esa persona que tocaba un féretro, ¿sí? Y le habló al joven y le dijo: a ti te hablo, joven, levántate. Y como hemos leído, dice la Biblia que se levantó el joven y se lo entregó a su mamá. Le dijo: aquí está tu hijo. Y bueno, no es el único milagro que se ve en la Biblia. Tampoco es el único milagro que, que hizo Jesús. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17, el 17, el 17, por favor. Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17, nos dice de la siguiente manera:
Dice así, aquí estamos. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento alguno. Antes de seguir, quiero explicarles muy rapidísimo. Aquí, aquí el siervo de Dios, Elías, había, había pronosticado una sequía. Y entonces Dios le dijo que se fuera a vivir a otro lado, a un lugar que se llama Sarepta. Hoy no sé cómo se llama el lugar, pero un lugar que se llama Sarepta. Y allí había una mujer. Dice la Biblia que no era cualquier persona, era una mujer importante. Pero anteriormente, en las vueltas que Elías daba, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y ella dijo, no, pues tengo todo. Ya sé, dice, bueno, lo que pasa es que no tengo familia. Bueno, dentro de un año tendrás un hijo. Dice la Biblia que se cumplió la promesa o la profecía, se cumplió, ¿sí? Y después de ahí dice la Biblia que el niño creció y Elías iba de continuo a esa ciudad y se quedaba en la casa de esta mujer, porque habló con su esposo y le dijo, oye, mira, este varón de Dios viene seguido y yo siento que le hagamos un cuartito y le pongamos mesa, en fin, para que él llegue y se quede. Y así era. Entonces, el joven creció y dice la Biblia que después de todo esto, de la sequía y demás, dice que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, el hijo de esta mujer, cayó enfermo. Y tal fue la enfermedad que, que se murió, lamentablemente se murió. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, o sea, el profeta le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cabeza. Y enseguida dice, bueno, en el versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dijo a su madre, y le dio a su madre, perdón, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Obviamente, pues Elías estuvo orando y le pidió a Dios. Este es otro caso de resucitar. Sí, este es en el Antiguo Testamento. Dios tiene que ver con todo esto, porque Dios le daba el respaldo a Elías. Elías posteriormente tendría que dejar esta tierra, nos habla la Biblia que se lo llevó en torbellino, en fin, esa manera de información, pero la parte medular de que le estoy compartiendo es que Elías, bueno, Dios a través de Elías le resucitó al hijo de esta señora de la viuda de Sarepta. Además era viuda, ¿sí? Y bueno, y ahí está, aquí estamos viendo cómo Dios le devuelve la vida al hijo y también le devuelve la vida emocional a la mamá. Y bueno, y quedó muy, muy contenta, ¿sí? Y bueno, solamente se los digo como introducción y a manera de información. También tenemos otro evento de resurrección en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, ¿sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32 y 33, vamos a leer primero. Y dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, sobre la cama de Eliseo. Aquí ya no es Elías. La historia nos cuenta que Elías, pues Dios se lo llevó en un torbellino y Eliseo se quedó o le dejó la parte a que siguiera, ¿no?
pero Eliseo recibió el manto de Elías. En fin, es una historia que ustedes pueden leer también aquí, en donde estamos leyendo, en el segundo libro de Crónicas, ¿sí? De capítulos del 3 al 6, capítulos del 3 al 6, ahí vemos toda esta historia, pero aquí lo que resalta en esta plática es la resurrección de este hijo, del hijo de esta señora. Dice, en 32, dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto y tendido sobre su cama, porque la mujer llevó al niño al cuarto donde se quedaba Eliseo, y ahí lo acostó. Su esposo estaba ocupado, andaba trabajando, ¿sí? Y lo llevó ahí, y después ella dice la historia que fue a buscar a Eliseo y lo encontró. En fin, ya le dijo lo que estaba sucediendo. Versículo 33 dice, entrando entonces, él, o sea, Eliseo, cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Fíjate, oró a Dios. Y versículo 36, vamos al versículo 36 de segundo libro de Reyes 4, capítulo 36, que nos dice de la siguiente manera. A ver, ahorita que nos aparezca. Bueno, aquí lo tengo. Versículo 36. Eliseo oró a Dios. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Dios? A Eliseo dice, entonces llamó a Giezi. ¿Sí? Es el versículo 36 de segundo de Reyes, capítulo 4. ¿Sí? Entonces llamó Eliseo a Giezi, que era su ayudante, su paje, como le quieras llamar, y le dijo, llama a esta tsunamita, o sea, llama a la mamá del niño. Y entonces Giezi la llamó, y entrando ella, le dijo el profeta Eliseo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a los pies del profeta y se inclinó. Bueno, aquí podemos ver nuevamente cómo Dios está respaldando a Eliseo, el que sustituyó a Elías. Lo respalda, ora al Señor, el Señor le responde y le regresa la vida a la hija de esta mujer que también estaba muy, muy afligida, demasiado afligida. Y bueno, aquí las cosas son diferentes, porque aquí esta mujer tenía todo, tenía todo, solo que pues le faltaba el hijo y tuvo el hijo y se le muere. Entonces, al morirse el hijo, se le mueren a ella también muchas cosas, como es el ánimo, como es el deseo, la fe como que se le vino abajo y demás. Realmente ella no hizo nada, solamente le habló a Eliseo y le dijo, mira lo que sucedió. Entonces, Eliseo ora a Dios y se le da a la mujer. Entonces, nuevamente aquí vemos otra escena importantísima. El hijo recibe la vida nuevamente, o sea, resucitó. Y con ello, la mamá resucita todas sus emociones, todos sus anhelos, todas sus ilusiones, resucita todos los planes que tenía, los sueños que tenía para ella y para su hijo. Y podemos ver aquí otra resurrección en este libro de Segunda de Reyes 4, ¿sí? Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento, perdón. Ahí en el Evangelio de Marcos. Ahí podemos ver otra resurrección, solo que aquí ya es un poco diferente. La dinámica es un poco diferente. Dice en Marcos 5, versículos 22, ahí podemos ver lo que estaba haciendo Jesús. ¿Sí? En Marcos capítulo 5, versículos 22 al 24, nos dice
de la siguiente manera. Y bueno, casi esta historia, muchos de nosotros los cristianos la conocemos, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, o sea, no era cualquiera, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a los pies de Jesús, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, por favor, ve y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Esto es lo que le está diciendo Jairo, el principal de la sinagoga, a Jesús. A Jesús, que no lo tomaban en cuenta en la sinagoga. Mas, sin embargo, la sinagoga, bueno, los participantes, sus vistas estaban sobre Jesús, ¿sí? Y le dijo, Jairo, ven, por favor, ven, mira, mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella y será salva. Para que este hombre, el principal de la sinagoga, le dijera esto a Jesús, se estaba arriesgando a que pues todos los integrantes de la sinagoga le dijeran no sé cuántas cosas. Versículo 4, la primera parte dice: fue pues con él. Jesús fue con Jairo. Y ahí van caminando, y entre que van caminando, ahí nos cuenta otra historia de una mujer que tocó su manto. Sí, pero estamos viendo otra resurrección. ¿Sí? Y ahí va Jesús. Y en el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. O sea, mientras hablaba Jairo, vinieron de su casa a encontrarlo en el camino, porque sabían que había ido pues por Jesús. Y mientras iban caminando, él todavía aún hablaba, cuando vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ya se murió. ¿Sabes qué? Para que no molestes más al maestro. Tu hija ya se murió. ¿Sabes qué? Ya, no hay remedio. Imagínense, Jairo dejó a su hija pues agonizando, pero cuando regresa, apenas ni llegaba a su casa, cuando van con el chisme y le dicen: ¿sabes qué? Tu hija ya se murió. Ya no tienes más que hacer, ya deja al maestro. Él no puede hacer nada. Eso es lo que pensaba la gente. Sin embargo, cuando Jesús oyó lo que le decía la gente a Jairo, le dijo a Jairo, o al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y mira, hemos visto otras dos resurrecciones, ¿sí? Y con esta es la tercera resurrección. Bueno, ya la cuarta con la viuda de Naín, ¿sí? Y Jesús ahora le dice a Jairo, y también te dice a ti: no temas, solo cree. ¿Qué es lo que se te ha muerto a ti? A lo mejor hoy te encontraste en esta plataforma, te metiste y dices: pues a ver qué hay aquí. Bueno, tú que estás escuchando a través de este medio, yo te digo, no es ninguna casualidad que te hayas encontrado o que hayas encontrado esta plática por Meet o por donde estés conectado. Dios te dice: no temas, solo cree. No temas. ¿Ya cuánto tiempo llevas sin trabajar? Que la pandemia, que a lo mejor te enfermaste y no sé cuántas cosas. Y como que ya perdiste la esperanza. Pero hoy el Señor te dice: no temas. Solo cree. No te lo está diciendo ni siquiera tu servidor, te lo está diciendo el Señor aquí, en esta parte de la Biblia, en Marcos 5:36. Te dice: no temas, mujer, hombre, no temas, joven, señorita, adolescente, no temas. Todavía hay mucho más que hacer. Permíteme reanimarte, permíteme resucitar todo aquello que crees que está muerto
o que ya está muriendo, permíteme sanarlo. Como a este hombre, a este principal, tenía dinero, tenía todo, pero lo que no tenía era a Jesús en su corazón. Sin embargo, antes de que Jesús entrara a su corazón, le dio esta palabra: no temas, solo cree. No temas. Y el Señor te dice: no temas, solo cree. ¿Por qué? Porque el Señor te lo está diciendo. Porque Él, imagínate, si resucita muertos, que no pueda resucitar un sueño tuyo. Que no pueda sacar adelante un plan que tienes en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, qué sé yo. Y dice en el versículo 39, y entrando Jesús les dijo, porque había mucha gente ahí, ¿sí? Estaban los endechadores ahí. ¿Por qué alborotan y lloran? ¿Por qué? La niña no está muerta, sino duerme. Pero vean la actitud, vean la actitud de la gente, ¿eh? En el versículo que sigue, en el versículo 40. Y se burlaban, dice. La gente que estaba ahí se burlaban de él. ¿Y saben por qué se burlaban? Porque habían caído, ya tenía tiempo, habían caído en un estado de costumbre. ¿Sí? Estaban acostumbrados a que cuando se moría alguien, bueno, iban los endechadores, hagan de cuenta los mariachis hoy en día, ¿no? Y se ponían alrededor del féretro y se ponían a llorar. Claro, les pagaban, pero había más gente, y la gente de aquel entonces, como muchos hoy en día, creen que Jesús ya no puede hacer nada, creen que ya no tiene remedio, que la vida, que no tiene remedio. Y yo quiero decirte que tu vida sí tiene remedio, ¿sí? Tu vida no se apaga. Y se burlaban de Jesús, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Y los que estaban con él entraron, yo creo que la familia, y entraron donde estaba la niña. Versículo 41. ¿Qué nos dice el versículo 41? Y tomando la mano de la niña, Jesús tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate, levántate. Versículo 42 nos dice: y entonces, luego la niña se levantó y andaba, ya caminaba, o sea, la niña resucitó, o sea, Jesús resucitó a la niña y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente aquellos que se burlaban y que decían que no había remedio para el problema de estos padres, ¿sí? Se levantó la niña, Jesús la resucitó. Cuando digo aquí cambia la dinámica, aquí Jesús estaba recibiendo el respaldo del Padre. Sin embargo, Jesús, él tenía toda la autoridad y tiene toda la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y le dijo a la niña, le habló y le dijo: levántate. Y hoy el Señor te dice: levántate. A ver, tú levántate, joven, señorita, que a lo mejor no haces mucha química con tu mamá y con tu papá, o solamente con tu mamá, qué sé yo, y ya tienes ganas de irte de la casa, o tienes ganas de caminar y perderte a ver a dónde, porque tú ya no le encuentras sentido a la vida. El Señor te dice: joven, señorita, niña, niño, esposo, esposa, levántate, levántate y camina. ¿Sí? Pues bueno, la niña tenía 12 años y a ti te queda todavía muchos años por recorrer, pero deja que Dios resucite tus sueños, que Dios resucite tus emociones. Has perdido la sensibilidad, ya no sientes ni miedo, ni sientes angustia, ni sientes alegría, te has quedado así como muerto. Pero el Señor te dice hoy: levántate, camina, sigue adelante. El Señor te dice, como lo dijo anteriormente a esta mujer: no llores. El Señor está teniendo no solamente misericordia de ti, está teniendo amor por ti. Jesús te ama. Por eso es que Jesús tuvo que pasar todo lo que hemos recordado y hemos leído en esta semana, lo tuvo que pasar, y lo hizo especialmente por ti. Y te dice: no llores. Y te dice: levántate.
y te dice, solo cree, no temas. No escuches la voz de la gente que se burla de ti o que te dicen, ahí está, no, que tú, que esto y que el otro. No, el Señor te está diciendo, mira, toda la gente que te pueda hablar, incluyendo a tu servidor, que te pueda yo predicar y lo que tú quieras, un día nos vamos a morir, pero Jesús para esto resucitó. Sí, murió Jesús, pero venció la muerte y por esa autoridad y por ese poder que venció la muerte, hoy te dice, Jesús resucitó, ¿eh? Y hoy te dice Jesús, no llores, Jesús te está viendo, Él no está muerto, Él está vivo. Dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esto es la palabra de Dios que está diciendo a través de Jesucristo, levántate, no llores. Y bueno, y vamos a ver pues la hija de Jairo fue resucitada ahora por Cristo. Y por último vamos al libro de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 11 tenemos otra historia que todos nos la sabemos casi que de memoria. Y si no, pues la hemos escuchado muchas veces. En Juan 11 nos dice de la siguiente manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Ya se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? Jesús andaba lejos de donde estaba Lázaro. Pero nos narra aquí la Biblia que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y este Lázaro estaba en Betania. Y bueno, de donde estaba Jesús a Betania había que caminar pues fácil unos 2 días o 3. ¿Sí? Y ahí estaba. Y era hermana de María y de Marta. ¿Ya te acuerdas de esta historia? Y nos dice el versículo que sigue. María, cuya hermana Lázaro, María, cuyo hermano, Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto nos habla de una historia cuando Jesús estaba pues comiendo una vez en una casa y llegó María, la hermana de Lázaro, y enjugó los pies con perfume y le enjuagó con su cabello. En fin, bueno, entonces dice enseguida, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Antes de pasar al otro versículo, vino pues Jesús hasta donde estaba Marta y María. Bueno, y Lázaro, pero ya muerto. Ya lo habían enterrado. Ya tenía 4 días de muerto Lázaro. Este hombre ya olía mal. Yo no sé si antes los embalsamaban o no, pero aquí dice que ya olía mal. ¿Sí? En el versículo que sigue, podemos ver, es el versículo 21. Digo, no se los leo todo así de corrido porque nos tardaríamos mucho. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta casi que reclamándole a Jesús, yo te mandé llamar, si está lejos. Y Jesús todavía se entretuvo con otras cosas y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aquí esta mujer, hermana de Lázaro, también ya había perdido la esperanza en muchas cosas. ¿Sí? Mas también le dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Por qué no le pidió Marta o María a Dios si tenían comunión con Él? Porque eran personas piadosas. Pero Marta y María sabían quién era Jesús. Y Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Y vuelve nuevamente esta mujer con su incredulidad a causa del dolor, de la angustia que tenía por su hermano. ¿Sí? Y bueno, le dice, es que yo sé que va a resucitar y no sé qué. Pero vamos al versículo 40. Jesús le dijo,
antes de que Jesús le dijera esto, esta mujer, la hermana de Lázaro, le dijo, yo sé que va a resucitar en el día del Señor y que esto y que el otro, porque tenían esa creencia, les habían enseñado eso, y pues Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y así Jesús hoy te dice a ti y me dice a mí, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Ya se acabó tu sueño? ¿Ya diste por muerto tu sueño, tus propósitos? Todo lo que tú tienes para hacer por delante, ya se te acabó, ya casi enterraste el amor por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, ya casi se acabó el amor que le tienes o le tenías a tu papá, a tu mamá, y por qué no decirlo, a tu novio, a tu novia, ¿sí? Joven, adolescente, a esta corta edad, ya se te están apagando tus sueños. El Señor te dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esto se lo dijo a Marta. Entonces Jesús continúa con lo que él tenía que hacer. Entonces quitaron la piedra. Pero más antes, permíteme, más antes, Jesús lloró, llegó a la tumba y lloró y todavía dijeron, pues vaya que si lo amaba, porque Jesús lloró porque se había muerto su amigo Lázaro. ¿Sí? Pero bueno, Jesús también es un hombre como tú y como yo, pero con características eternas y así es como quiere que estemos. Entonces Jesús mandó a quitar la piedra de la tumba. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús ya había orado. Y le dice, Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo que sigue. Y habiendo dicho esto, clamó Jesús a gran voz, Lázaro, ven fuera. Fue una orden. Y el que había muerto, o sea, Lázaro, salió atado de las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a los jóvenes que estaban ahí, desátenle y déjenle ir. Obviamente no estaba prisionero, ni mucho menos. Déjenle ir, sino que Lázaro, a la hora de ser liberado de todo lo que le habían puesto, como tradicionalmente se acostumbraba en aquel entonces, pues ya se fue con sus hermanas. Pero miren, vamos a hacer un recuento. Las hermanas dijeron que ya tenía 4 días, que ya se había echado, pero estaba en un proceso de putrefacción, ya se estaba echando a perder, ya habían puros gusanos. Después Jesús le dice, es que tu hermano va a resucitar. Sí, ya lo sé, va a resucitar en otro día cuando el Señor lo indique y demás. Y Jesús le vuelve a decir, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y esta mujer estaba hablando de las enseñanzas rutinarias que habían aprendido, pero Jesús le estaba enseñando en ese momento que activara su fe, que Él estaba ahí, que Él es el dador de la vida. Y entonces ya Jesús hizo todo lo que acabamos de leer y le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro resucitó y salió. Claro que Lázaro volvió, posteriormente, no sé cuándo, murió Lázaro, porque nadie, aunque pues resucite en esta tierra, un día va a dejar esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque si no, no se cumple lo que Dios dijo o lo que Cristo dijo. Ahí mismo en el libro de Juan. A donde yo estoy, quiero que tú también estés. Jesús en estos días, precisamente hoy se recuerda, no sé si sea la fecha exacta, pero hoy se recuerda que Jesús resucitó, porque lo fueron a buscar a la tumba, así como Jesús fue a la tumba a ver a Lázaro, ¿sí? Y quitaron la piedra y resucitó a Lázaro. Bueno, así mujeres, entre ellas iba María también, fueron al sepulcro para hacerle los arreglos que tradicionalmente le hacían a los difuntos. Pero había una gran piedrota y decían, ¿y cómo vamos a quitar la piedra? Pero llegando, la piedra estaba movida. Y se metieron
y Jesús ya no estaba. Solamente estaba todo lo que le ponen las mantas y cuanta cosa, solamente estaba ahí. Y salieron las mujeres y porque no lo vieron, es que todavía lo creyeron. ¿Sí? Jesús resucitó. A él nadie lo resucitó. Jesús resucitó muertos y sigue resucitando muertos y sigue resucitando sueños que los tienes muertos. Sigue resucitando esos detalles que tienes, que crees que ya no vale la pena después de haber trabajado tanto. El detalle lo dejas ahí y dices, no, creo que ya no. ¿Sí? A lo mejor crees que tú ya no puedes encontrar trabajo desde que está la pandemia, la fecha. Yo creo que perdiste tu trabajo, te dio COVID y se vieron las cosas muy difíciles y tú dices, yo creo que Dios no me escucha, yo soy un muerto caminando. Pues quiero decirte que el Señor te dice, no llores. Si es que has estado llorando, te dice, cree, te dice, cree solamente, no escuches la voz de tanta gente o tantos demonios que te dicen, tú ya no vales, tú ya no sirves, Dios no te ama, nomás te trajo para sufrir y no sé cuántas cosas. Hoy el Señor te dice, te quito todas las vendas que tú mismo te habías puesto, que tú te habías maniatado y que creías que ya no sirves para nada en esta vida. ¿Sabes? Hoy el Señor te dice, al que cree, todo le es posible. Y te dice también, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Trayendo nuevamente, desenterrando esos sueños que ya habían quedado ahí, desenterrando aquella esperanza de que tu familia sea una familia unida en paz y en armonía. Hoy el Señor te dice, aquí estoy para resucitar todo aquello que tú crees que ya se murió. Marta y María recobraron el ánimo, recobraron a su hermano y bueno, pues vivieron no sé cuánto tiempo, pero estoy seguro que vivieron en paz, en armonía y con mucho gozo. ¿Tú quieres que tu vida mientras estás en esta tierra, quieres que cambie para mejor? Bueno, solamente abre tu corazón a Jesús. Jesús resucitó para decirte que Él te ama y que tú no estás muerto, que tú no eres, como dicen por ahí, hijo del gendarme, ¿sí? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un joven que estás en las manos de Dios, tú eres una señorita que crees que no vales nada por todo lo que has vivido y demás, pero hoy el Señor levanta tu autoestima y te dice, solamente cree, no temas, cree solamente, y si tú lo crees, abre tu corazón a Jesús y pon en las manos de Dios todo aquello que crees que ya no tiene valor. Bueno, a lo mejor tú ya no puedes hacer nada. Probablemente sí, probablemente no. Pero Jesús te está dando la oportunidad de darte la fuerza, la fortaleza, de renovar tu fe que estaba muerta, de renovar tu esperanza que estaba muerta, de renovar no sé cuántas cosas que estaban muertas. ¿Ya dejaste tu carrera? Porque la pandemia y porque no hay dinero y demás, yo quiero decirte que el Señor te dice, yo iré contigo a donde quiera que vayas. Y Él te lo está garantizando. Solamente cree. Familia, solamente vamos a creer. ¿Ustedes creen que lo que sufrió Jesús en toda esta semana que estuvimos recordando, y crees que todo aquello que tuvo que hacer y que Jesús resucitó fue nada más así para que viéramos una historia, ay, qué bonita historia, ay, qué triste y qué angustia, le pegaran muy fuerte y demás? No, ¿sabes qué? Jesús tuvo que pasar todo eso para que tú ya no lo pases, ¿sí? Jesús resucitó para que tú resucites a tus ideales, a tus sueños, a tus emociones y demás cosas. Tú que me estás viendo, hoy te digo, abre tu corazón a Jesús. Yo quiero orar contigo, pero abre tu corazón a Jesús. Tú no puedes quedar así. Dios no te trajo a esta tierra para que estés sufriendo carencias, desprecios, para que te hagas menos, para que te alejes de la sociedad, para que te pongas por aparte cuando vas con la familia a comer y tú te sientas por aparte y te sientes menos. ¿Sabes qué? Levanta tu autoestima en el nombre de Jesús. Tú no naciste para eso, porque tú eres la niña de sus ojos, dice Dios en su palabra.
Tú eres muy, muy importante. No creas que eres lo que te dicen que eres, valga la redundancia. Tú eres lo que Dios te dice. Y Él te trajo aquí, a esta tierra, para que seas feliz y para que pases a la vida eterna, ¿sí? De manera que si tú estás en este punto de que quieres salir adelante, ahí donde estás, sentado o quieres pararte, no sé, pon tu mano derecha en tu corazón, ¿sí? Y levanta tu mano izquierda y empieza a sacar todo aquello que crees que ya no servía. Entrégaselo a Jesús y deja que Jesús empiece a hacer la renovación en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Si tú andabas así como distanciado de Dios, hoy el Señor te dice, me eres muy importante. Pablo pensaba que él ya no valía, pero Jesús lo tomó y le dijo, pieza fundamental es para el ministerio. Y ahí tenemos la historia de Pablo. ¿Quieres pasar a la historia de la Biblia y en el libro de la vida? Bueno, pues levanta tu mano y yo oro contigo. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu amor, tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Señor, cuántos y cuántas personas muertas físicamente tú levantaste, Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Señor. Y no solamente fueron, Señor, los hombres de aquel entonces en el pasado y Jesús, también hubo hombres, Señor, y a hoy en día todavía hay hombres que oran por los muertos y resucitan, Señor. Pero hay más muertos en vida que muertos físicos. Y a esos te diriges hoy. Y hoy ponemos en tus benditas manos todos los sueños, Señor, que habían sido sepultados. Hoy los sacamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ver con claridad que tú estás con nosotros. Porque si tenemos vida es porque algo más hay que hacer bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Levanto, Señor, esas rodillas endebles y caídas que ya no quieren ni caminar porque sienten que ya no valen en esta tierra. Hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate. Yo creo que el Señor está hablando a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, toca el corazón, Padre, de estas personas que están, Señor, a través de este medio, Padre. Toca el corazón de ellos, Señor. Levanta su ánimo, Señor. Levanta, Señor, todo aquello que ya habían dejado. Hoy, Señor, declaramos que empieza una vida nueva, Señor. Una vida, Señor, en la que van a poder lograr lo que no habían logrado en todo este tiempo y que se fueron dejando caer. Hoy tú les dices, levántate como le dijiste a este joven, levántate. Hoy les dices y nos dices, sal de esa cueva, sal de ese hoyo, sal de ese sepulcro, como le dijiste a Lázaro. Y hoy salimos, Señor, caminando. Y somos libres, Padre. Ya no traemos la atadura del desprecio y de la mala influencia que tenemos hacia nosotros mismos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú que hiciste esta oración, sigue orando al Señor. Por ahí aparecen unos números telefónicos. Si necesitas algún apoyo, necesitas consejería, que oremos por ti, con toda confianza hazlo. Pero antes, marca el teléfono de Dios, que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y aquí estamos para apoyarte. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.